Yo soy Marina Picorrole, estudiante del máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de género, y hoy quería hablar de dificultades sexuales en personas con vulvivagina, que más que meterme en profundidad en las dificultades como tal, quería hacer un poco unas pinceladas para que conociéramos un poco mejor qué son estas dificultades y sobre todo hacer como un enfoque de qué lugar ocupan en el sistema sanitario y un poco una crítica, entre comillas, que ahora hablaremos de precisamente de ese lugar, ¿no? Hablaré un poco de conceptos básicos en una introducción y luego quería hacer una perspectiva más sanitaria y una más social del tema y las conclusiones. A nivel de concepto básico, yo creo que es muy importante entender primero la diferencia entre disfunción sexual y dificultad sexual, que a nivel médico se habla normalmente de disfunciones sexuales y como ya sabemos que la medicina eh, muy actualizada en cuestiones de género y feminismo, pues no está, pues hablan todas las veces de disfunción sexual femenina o masculina. A mí me parece que es un término un poco limitante, por muchas cuestiones, evidentemente, pero en parte también porque a nivel de, cuando hablas de disfunción, muchas veces hace referencia directamente a las categorías diagnósticas que tienes que cumplir una serie de criterios para tener ese tipo de patología y se queda como un poco estrecho, que ahora hablaremos de ella. Y a mí me gusta más personalmente hablar de dificultad sexual en personas con pene y testículo o con vulva y vagina, porque me parece que no es necesario meter el género cuando estamos hablando de trastorno a nivel anatomofisiológico, ¿no? Y de dificultad porque al final yo creo que es importante hablar de las cuestiones que pueden generar un malestar o un distrés en la vida sexual de esa persona, estén o no dentro de una clasificación. Como yo soy, la tercera columna soy yo, porque al final dentro de esta charla que estamos, dentro de esta tertulia, no deja de ser mi punto de vista con mi propia experiencia del mundo, desde quién soy yo, ¿no? Y al final, pues yo soy una persona cis que estudia una carrera de medicina, soy médica y estoy haciendo la especialidad de medicina de familia, acabándola ahora. Claro, mi entorno profesional es un entorno también muy patriarcalizado, ¿no? Quieres que no, el contexto sanitario actual, la medicina occidental es una medicina que sigue siendo muy cis heteronormativa, aunque hay muchas cosas que han ido evolucionando. El patriarcado tiene una influencia brutal ahí y al final se nota mucho pues, a nivel tanto de formación como a nivel de investigación, de qué líneas de investigación se enfocan más, ¿no? Qué temas se estudian y qué no, porque al final la medicina que nosotras hacemos es una medicina basada en la evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que para yo poder diagnosticar algo o tratar algo o recomendar algo, tiene que haber un estudio científico que me diga que eso es así. Esto es súper limitante cuando la investigación está súper mediada por el patriarcado otra vez, ¿no? Porque dices, si a nivel de dificultades sexuales, por ejemplo, no se hace más investigación sobre las dificultades sexuales en personas con vulva y vagina porque la Viagra para mujeres, personas socializadas como mujeres, ya se intentó, no funcionó, aquí no hay dinero, no invertimos, ¿no? Y como no, el placer en las personas con vulva y vagina, pues no es una prioridad porque hemos decidido en esta estupenda sociedad que las cosas de la vida sexual de las personas socializadas como mujeres solo tienen importancia si es para reproducirse o para no reproducirse, ¿no? Y todo lo demás, de hecho, ni está en los libros de anatomía, ¿no? Entonces, un poco enfocar que sí, que la medicina tiene evidentemente, pues desde que la medicina ha tenido todo este avance, nos morimos menos, vivimos mejor. Hay enfermedades que antes eran incurables que ahora son fáciles de tratar. Es un avance científico evidente estupendo para la vida, pero no hay que dejar de mirarlo con el rabillo del ojo porque sigue siendo muy patriarcal y muy machirulillo. Entonces, hecho este contexto, yo voy a hablar de las dificultades sexuales dentro de lo que yo conozco como médica y a mí me genera muchas veces muchos conflictos a nivel lingüístico porque, claro, en el entorno sanitario hablamos en masculino genérico todo el rato y cada vez que hablas en femenino genérico te miran raro y entonces es una lucha como muy activa que tienes que mantener y a mí me cuesta y pido disculpas de antemano porque se me irá y estoy trabajando en ello, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Que cada una tiene sus cositas también. Entonces, desde la perspectiva sanitaria,
Una cosa me parece muy, muy relevante es que la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que sufren una disfunción sexual femenina, tal como dice la literatura científica, está entre el 40 y el 50 de la población. Eso es una persona de cada dos con vulva y vagina. He puesto disfunción sexual femenina porque la literatura habla de esto, ¿no? Y evidentemente, pues la mayor parte de los estudios, si no casi todos, están hechos con mujeres cis y muchos, muchos también con mujeres cis heteros. Hay algunos que están hechos con mujeres cis no heteros, pero la mayor parte son mujeres cis y de hecho estuve, perdón por la moto del este, de hecho estuve buscando estudios sobre personas no cis y no encontré casi nada. Entonces, hay muchos estudios que hablan de que esto es un problema de salud pública. Estamos hablando de un 25% de la población mundial. Y sin embargo, los recursos son muy escasos. Yo me puse a estudiar sobre esto y descubrí que la clasificación oficial de las disfunciones sexuales femeninas, entre comillas, está en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Y flipé. Dije, esto soy yo que no sé buscar. No tengo ni idea de cómo hacer una búsqueda bibliográfica. No puede ser que las disfunciones sexuales de personas con vulva y vagina estén en un manual de trastornos mentales. Pero efectivamente, si tú miras la literatura científica, se trata muchas veces más como un síntoma a nivel de ginecología, por ejemplo, a nivel eh, de buscar patologías, se suele tratar como un síntoma y no como una enfermedad, y por tanto la clasificación de la patología como tal está en este libro tan estupendo. Bueno, aquí lo dividen en 4 trastornos. El trastorno de excitación e interés sexual de la mujer, que antes se llamaba trastorno por deseo sexual hipoactivo, el trastorno orgásmico femenino y el trastorno de dolor genitopélvico por penetración, que aquí también pues, se hace todavía más evidente que al final está súper marcado por el coitocentrismo, ¿no? Y que ponemos el enfoque nuevamente en la reproducción de alguna forma, ¿no? Cuando tenemos problemas para la penetración y por tanto nos puede interrumpir la reproducción, entonces ponemos el enfoque aquí. Y luego hay disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos que a nivel de las personas con vulva y vagina se conoce muy poco a nivel profesional, precisamente porque tampoco hay una formación sobre este tema a nivel de la universidad prácticamente nada, y durante el proceso formativo, por lo menos mi experiencia es que no nos enseñan gran cosa. Y sí que se tiene un poco más en cuenta, pues, por ejemplo, los fármacos que afectan a la función eréctil del pene sí que son más conocidos, y sin embargo las que afectan a la función sexual de las personas con vulva y vagina no tanto. De estos trastornos, el más común, el más prevalente, es el de interés sexual o excitación en la mujer, que a mí me gustaría saber hasta qué punto es una disfunción sexual y no, o una disfunción social más que una disfunción sexual, ¿no? ¿Qué consideramos una falta de deseo y por qué existe? Pero bueno, esto es un melón para otro día. Aparte de este manual, tenemos también una clasificación, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que aquí es una serie de códigos que utilizamos nosotras para codificar las patologías y, hacer un registro, ¿no?, informático de las patologías de cada persona. Y aquí hay diferencia entre disfunciones sexuales y trastornos sexuales por dolor. En las disfunciones sexuales habla de más o menos las mismas categorías que en el otro, en el DSM-5, que es excitación, erección, que habla de la erección del pene, pero no habla nada de erección de clítoris, por ejemplo. Habla también de anorgasmia, y luego en la parte de trastornos sexuales por dolor habla ya más de dispareunia, sobre todo. Trastornos sexuales por dolor antes se hablaba de dispareunia y de vaginismo, que si no me equivoco, pues la dispareunia es un dolor con la penetración, un dolor dentro de la vagina con la penetración, y el vaginismo es un dolor mediado con contracciones involuntarias de la musculatura de la vagina. Ahora lo han unido todo en esta terminología que aparecía aquí antes de dolor genitopélvico por penetración. Normalmente este tipo de clasificación a nivel médico sirve para que, como hay muchas enfermedades, no sé si mucha es la palabra, pero hay enfermedades, hay cirugía, hay fármacos, hay situaciones que pueden generar este tipo de problemas, y normalmente lo que hacemos cuando hay una persona con algún tipo de molestia a nivel genital o a nivel de su vida sexual, vale, pues
Hacemos una anamnesis, hacemos una exploración, le ponemos nombre, ¿vale? Le ponemos nombre y ¿ahora qué? ¿No? Muchas veces hay un circuito, por lo menos aquí donde yo trabajo, que funciona bastante bien, que es el circuito matrona, médica de familia, matrona, ginecóloga, pero que sirve sobre todo para identificar este tipo de problemas que surgen a raíz de una patología o una, pues yo que sé, una endometriosis, un tumor, algo grave, ¿no? Que hay que mirar rápido y que dices, vale. O una cosa que se pueda gestionar, pues yo que sé, que sea una sequedad vaginal y que al final el problema pues sea más de que a la mucosa le llega poca sangre o de que alteraciones hormonales, etcétera. Pero luego hay un cajón desastre de un montón de situaciones que pueden generar problemas a nivel sexual que que a lo mejor nunca llegan a gine o que si llegan a gine muchas veces, si la ecografía está bien y el tracto vaginal no es muy llamativo, tampoco se identifican. Entonces hay un volumen de personas con molestias altísimo corriendo por el mundo sin encontrar tampoco respuesta a lo que les pasa. Entonces muchas veces te ves en la situación de que dices, vale, pues ya le habéis puesto nombre, señoros de la medicina, le hemos puesto un nombre a esto, ¿no? Aunque lo hayáis metido en el manual de psiquiatría. ¿Y ahora qué? Pues ahora muchas veces la historia acaba en toma un lubricante. Y a mí pues se me encoge un poco el corazón a veces, ¿no? Porque dice, hay dolores de vagina que pueden ser una contractura de suelo pélvico, que con unas sesiones de fisio de suelo pélvico se pueden solucionar y hay mujeres que llevan, hay personas con vulvovagina que llevan toda la vida dando vueltas con dolores a nivel vaginal cuando tienen relaciones con penetración, que a lo mejor con unas cuantas sesiones de fisio se hubiera solucionado, pero ni la médica de cabecera ni la médica de familia sabía muy bien identificar eso, ni la matrona a lo mejor sabía identificar esos puntos gatillo, ni a lo mejor la gine tenía el tiempo de ponerse a investigar toda la musculatura del suelo pélvico, ¿no? Entonces, da un poco de rabia que haya ese seco de decir, un seco económico por un lado, de que si tú te puedes permitir acudir a una fisio de suelo pélvico porque sabes que existe, porque alguien te lo ha dicho y porque tienes el dinero para poder invertirlo ahí, que a lo mejor sí que te lo pueda solucionar, pero que a nivel de sanidad pública por lo menos no existe ni la formación ni los recursos. Y a nivel, por ejemplo, de recursos terapéuticos como tal, a mí me sorprendió, entre comillas, me sorprendió que efectivamente hay una diferencia bastante grande entre los recursos que hay para personas con pene y los recursos que hay para personas con vulva y vagina. Es verdad que hay pocos para los dos, quiero decir, pero bueno, la investigación sobre disfunción eréctil es mucho más abundante. Hay muchos más fármacos, hay guías clínicas que te dicen, las guías clínicas son simplemente pues, un resumen de lo que ha dicho la literatura científica que te hace como una guía de decir qué tienes que hacer cuando tienes estos problemas. Y los protocolos son como un mapa de decir, vale, pues si tienes estos problemas en tu zona de trabajo, tienes estos profesionales que si tienes esta situación lo derivas aquí y si tienes esta otra lo derivas allá. Para las personas con vulva vagina no hay ni guías, ni protocolo, ni criterios de derivación muchas veces. Hay el criterio de derivación, pues eso, el recorrido matrona-gine, que muchas veces depende de para qué, con las dificultades sexuales no se conoce y hace pues eso, que se quede un poco en este limbo. Por suerte, están cambiando poco a poco las cosas también. Yo tengo la suerte de que aquí donde yo trabajo hay ya una consulta monográfica de sexualidad que la lleva una compañera que es matrona, que es sexóloga, hizo el máster aquí en la UB y que además tiene un máster también de suelo pélvico y que reconoce un montón de patologías de este sentido. Y es una suerte tenerla, porque al final cuando no has podido resolver por los medios que tú tenías o por las derivaciones que has podido hacer, está ella para ver una visión un poco más integral, ¿no? Yo creo que al final lo ideal sería que hubiera gente como ella repartida más por los sistemas públicos de salud para poder tener una visión un poco más amplia. Y la otra parte es que es necesario un aumento de la investigación, porque al final, si nosotras nos basamos en la evidencia científica para poder hacer diagnóstico y para poder hacer algún tipo de tratamiento, si no hay investigación no tenemos nada en lo que basarnos para trabajar. Y si no tenemos investigación, tampoco tenemos manera de pasar esa formación a las profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto súper importante. Y a nivel social, esto genera que haya un silencio brutal en este tema,
el placer continúa siendo un tabú, sobre todo el placer de las personas socializadas como mujeres sigue siendo muy tabú, pero es que sigue siendo un tabú también para profesionales, ¿no? Porque muchas veces yo he hablado con compañeras que me dicen, es que cuando viene una paciente con este tipo de malestar, yo tampoco sé qué preguntarle, porque como que no me han formado en la materia, no sé qué preguntas hacer y con la información que me dé, no sé qué hacer tampoco con ella, porque no tengo una guía que me diga esto, no tengo un protocolo que me diga derívala no sé dónde y yo no tengo el conocimiento en mí como para saber gestionarlo yo. Entonces muchas veces la gente se calla, ¿no? Y no lo dice. Y para las pacientes que han estado dando vueltas entre consulta y consulta, que han ido ya a varios especialistas, que nadie les ha sabido dar una solución, que muchas veces debe de haber un componente ahí súper frustrante, también es difícil hablar de esto, ¿no? Al final dices, estás exponiendo una parte muy íntima, que es muy tabú en muchas circunstancias todavía, y aún así no recibo respuesta. Claro, esto implica, por un lado, que se normalizan muchas dificultades sexuales, que eso también me sorprendió, ¿no? De encontrarme a gente que a lo mejor había vivido toda la vida con dolor y que les parecía normal, porque nos han convencido de que la penetración duele, ¿no? Y como la penetración duele, pues es normal que a mí me duela. Y yo qué sé, al final el normalizar este tipo de dolencias muchas veces también hace que se posponga el momento de consultar, lo cual puede llevar a complicaciones que no son necesarias y también te puede generar una sensación de soledad, ¿no? De decir, estoy dando vueltas, nadie me entiende, nadie me sabe ayudar, nadie me sabe orientar. Qué frustración, ¿no? Como decía antes. Y el último tema que quería tocar, que me parece muy importante, es que también la falta de información a nivel profesional implica que también hay una sobremedicalización y una patologización de cosas que no deberían ser patológicas como tal. Si tú no tienes en cuenta la educación patriarcal que recibimos, tanto a nivel de las profesionales como a nivel de la población, habrá cosas que te parezcan patológicas que no lo sean. Es decir, ese dolor a la penetración, ese dolor de vagina a la penetración, ¿es por un problema que tiene esa persona en la vagina? ¿O es a lo mejor que en esta sociedad coitocentrista hemos asumido que el coito es la única forma de sexo viable y a lo mejor a esa persona no le apetecía tener relaciones con penetración, ha tenido una penetración sin excitación, sin lubricación de la vagina, le ha dolido efectivamente y como le pasa siempre, porque a lo mejor no quiere hacer prácticas con penetración, pero los roles sociales nos llevan ahí, pues al final consulta por un problema que se va a medicalizar, que va a generar una serie de consultas, que va a generar un estrés en esa paciente que piensa que tiene un problema, que el problema es ella, ¿no? Que al final estamos patologizando cosas que a lo mejor con educación sexual de las pacientes y sobre todo de las sanitarias no tendríamos por qué pasar por ahí, ¿no? Y sin embargo, no se habla de nada de ello, ¿no? Y a mí eso me genera un poco de ¿no? Me genera un poco de seguridad. Como conclusiones, lo que quiero resaltar sobre todo es que me parece muy importante conocer que existen las dificultades sexuales con una mirada crítica de decir, vale, esto es lo que dice la literatura científica, hay que tener en cuenta que esta literatura científica está escrita desde un contexto cis heteronormativo patriarcal y que hay muchas cosas que revisar, pero bueno, está ahí. Que es necesaria muchísima más investigación con un enfoque feminista y con perspectiva de género para también hacer ese proceso de despatologización, ¿no? Y que es sobre todo súper necesaria hacer mucha más formación de educación sexual a la población, a los profesionales, y así intentar deshacer poco a poco ese tabú e intentar que la consulta por sexualidad en la medicina de familia, por lo menos, no sea una consulta de vengo porque tengo un problema y esto es patológico y necesita tratamiento, sino vengo a contarte que tengo dudas, no sé si esta molestia es normal, no sé si tal, y que pueda ser una conversación normal con tu médica de familia, como puedas hablar de la dieta y que no tengamos que hacer de esa carga tan de súper tabú y súper denso todo, patologizado, medicalizado, ¿no? Y nada de eso, que la información es libertad. Es importante hacer comunidad tanto a nivel de profesionales como a nivel de población, ¿no? De tener ese conglomerado de gente con la que poder hablar y poder compartir y no sentirte tan aislado.
que la formación del personal sanitario es súper importante para poder hacer que no haya tanta violencia a la hora de consultar y a la hora de hacer este tipo de aproximaciones a la vida sexual de las personas, y que el feminismo y la perspectiva de género es vital para para la investigación, y que aunque la investigación es un mundo un poco duro a veces, es muy importante meter cabeza ahí porque se nota la diferencia, ¿no? Y en esta última década ha habido un boom de estudios con perspectiva de género, hay un montón más de estudios a nivel de función sexual, se está empezando a ver ya un poco de brillo, ¿no? Entonces yo creo que es importante empujarle a eso. Y nada más. Muchas gracias.